Jueves 14 de noviembre de este 2024 se cumplen 830 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Comenzamos como siempre dándole las gracias totales, eternas e infinitas a todos ustedes por su increíble apoyo. Muchas gracias de verdad. También por sus palabras, por sus mensajes en medio de esto que estábamos viviendo aquí en España, aquí en Málaga especialmente. Con la Dana he recibido mensajes, aparte de los comentarios de ustedes, también personas allegadas en Colombia me escribieron ayer preguntando por qué habían visto en noticias en Colombia qué había pasado en Málaga y cómo estábamos. Pues afortunadamente la Dana ya pasó, muchas afectaciones en la ciudad, muchísimas. Anoche no paró de llover, toda la noche llovió y eso hizo que el crecimiento de varios ríos que les mostramos ayer pues se desbordara. Entonces hay muchos puntos delicados, muchas situaciones delicadas, pero afortunadamente no hay víctimas que lamentar, eso en lo que respecta aquí a la ciudad. Ahora lo que sabemos es que se está extendiendo, que se está yendo hacia el Atlántico, donde al tocar con el Atlántico poco a poco irá desapareciendo este efecto meteorológico. Pero vaya susto, vaya susto. Ahora, todos nuestros pensamientos y todos nuestros mensajes de apoyo van encaminados hacia Colombia, por supuesto. No podemos desconocer lo que está ocurriendo en nuestro país a pesar de la distancia. También ayer precisamente las personas que nos llamamos preguntamos qué estaba pasando en Bogotá. Terrible, me decían la lluvia, la persona con la que hablé incluso se había pegado una lavada porque les había caído granizo. En fin, toda nuestra atención con todo lo que ocurra en nuestro país con estos fenómenos meteorológicos y todo esto ocasionado por el cambio climático que todavía muchos por ahí escuchan uno negando. Entonces, comenzamos nuestro contenido que tenemos preparado para ustedes y por supuesto tenemos que tocar el tema de las madres, de los mal llamados falsos positivos. Tenemos que tocar también, por supuesto, ¿cómo decirlo? Lo que sentimos. ¿Ustedes qué sienten o qué sintieron al conocer ese fallo que dejaba en libertad a Santiago Uribe, lo dejaba absuelto? ¿Qué piensan de eso? Pues aquí también hablaremos de eso. Y ustedes lo vieron precisamente en la miniatura, que el propio Iván Mejía Álvarez dice algo que es totalmente cierto. Y más cositas que por supuesto tenemos aquí preparadas para ustedes. Entonces comenzamos con el tema de las madres, de los mal llamados falsos positivos, esa agresión de la que han sido víctimas por parte del Polo. Hoy estamos aquí reclamando al Congreso una sanción disciplinaria para usted, señor. No nos representa en este país un ser que está generando odio, está generando violencia, está generando negacionismo. Esa cifra de esos 6.402, a todos los que aún dudan de esta cifra, es una recopilación de la investigación que hizo Fiscalía, Colombia, Europa, Estados Unidos, la JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica. A todos los que dudan esta cifra y que están tan interesados en nombres, cédulas, dirección, pueden acercarse a estos espacios. Y prontamente que se hará la obra del Parque Memorial, donde van a reposar allí los nombres de todas estas víctimas que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate, para que puedan descansar, para que no puedan seguir negando esta situación que se vivió en nuestro país, que vamos a seguir luchando para que esto no se olvide, para que esto no se vuelva a repetir. Son miles de jóvenes que nos acompañan. Son miles de jóvenes que nosotras logramos salvar sus vidas y aquí seguiremos presentes hasta que la vida nos alcance, porque esto nunca se puede permitir que se quede en el olvido y que se vuelva a repetir. Así que estamos haciendo un llamado para que destituyan a este señor, para que lo sancionen y vamos a poner una demanda penal por daños morales, por daños materiales, porque esto no se va a quedar así. Está la tristeza desde los artistas plásticos que trabajaron todas estas botas, a nivel nacional, a nivel internacional. Hay bastante indignación por lo que hizo este señor. Vuelven y nos revictimizan, vuelven y asesinan a nuestros familiares y los siguen presentando como basuras. En realidad es un señor que no nos representa y no debería estar aquí, señor. Usted es el que se debe ir a donde usted mismo nombró que deberían estar las botas. Fuera, señor, de aquí, fuera.
Qué bien esas palabras. Qué bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno, como se lo dijo todo de frente. Vamos a hacer ahora, eso es una de las cosas que tengo aquí preparadas para el día de hoy, un ejercicio muy simple, donde cualquiera puede entrar a la cuenta de X de la JEP. Simplemente, eso lo hago desde un teléfono, desde el computador no he podido hacerlo, pero se hace desde el teléfono, es más fácil. Ustedes entran, bueno, ahorita hacemos el ejercicio. Antes de eso, escuchemos al senador Iván Cepeda también, que ayer conocimos que iba a entablar la denuncia y como siempre, él publica después un video. Eso ya lo conocemos al senador, como es siempre que él hace algún tipo de denuncia grande. Pues efectivamente, su video, aquí viene. Durante una década al menos, miles de jóvenes en Colombia fueron víctimas de los mal llamados falsos positivos bajo los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe. Fueron desaparecidos, torturados, ultrajados y luego asesinados para ser presentados ante los medios de comunicación como integrantes de grupos armados. La Jurisdicción Especial para la Paz ya ha determinado claramente la responsabilidad de esos hechos. Ya hay oficiales, suboficiales, incluso generales de la República que han admitido su responsabilidad en esa tenebrosa práctica. Pues bien, el representante a la Cámara, el señor Polo Polo, ha decidido que frente a una realidad como esa, pues lo que le parece más conducente es ultrajar a las madres de los muchachos víctimas de semejante crimen de lesa humanidad. Nosotros no lo vamos a tolerar. Ya estamos elaborando una denuncia penal en su contra e igualmente una queja disciplinaria y no vamos a descansar hasta que este señor sea castigado ejemplarmente por la justicia. Muy bien, pero ojo, tiene que ser por lo penal o tiene que ser con organismos internacionales, lo hablábamos ayer también, porque esa queja disciplinaria que habla el senador Cepeda, ¿ustedes saben quién es el presidente de la Comisión de Ética del Congreso? ¿Ustedes saben? Nada más ni nada menos que HPJP. O sea que por ahí, obviamente, las cosas no prosperarían. Aquí lo dice Kiko. El rastrero Miguel Abraham Polo Polo será acusado ante la Comisión Ética del Congreso. ¿Saben quién es el presidente de dicha comisión? HP Hernández. Las mismas heces en diferente frasco. Estábamos esperando también, obviamente, la reacción de Gustavo Petro. Ayer vimos que estaba sobrevolando en el departamento del Chocó. Lo vimos con la gobernadora y planificando todo lo que va a ser el coste y cómo van a ser las inversiones en esta declaratoria de emergencia, esta declaratoria de situación de desastre en nuestro país. Pero tuvo tiempo para pronunciarse con el tema de este nefasto congresista o un nefasto parlamentario. De verdad que el repudio es total. ¿Qué dice Gustavo Petro? La extrema derecha ve a la izquierda no como su rival ideológico, sino como el enemigo existencial, como dice la BBC. Por eso genera odio y por eso termina asesinando a la izquierda o encubriendo a los asesinos. De hecho, muchos recurrimos a las armas y a la clandestinidad simplemente para sobrevivir al ataque mortal de la extrema derecha que usa el poder del Estado. Recuerden cómo en gobiernos de extrema derecha dejaron asesinar a 5.000 militantes de todo un partido. 5.000. O como en las dictaduras del Cono Sur o de Franco. Y en España fusilaron extrajudicialmente o desaparecieron o torturaron a decenas de miles de activistas de izquierda. La extrema derecha se encubre por su poder en las diferentes ramas del Estado y no pertenece a un proyecto democrático, sino a un proyecto criminal que busca la eliminación física de los que considera enemigos. Por eso, propicia golpes de Estado y, si está en el poder, genocidios. Vea lo que dice el presi. Es lo que hemos hablado. ¿Por qué este tipo hace lo que hace
el CNE hace lo que hace porque saben que no les va a pasar absolutamente nada. Nada. Ahí lo dice. La extrema derecha se encubre por su poder en las diferentes ramas del Estado. Ahí está. Ayer hablábamos de eso también. Esa gente tiene libertad de hacer lo que sea y de atacar al presidente, de atacar a la vicepresidenta porque no pasa nada. No pasa nada. Atacar, en este caso, a las madres de los falsos positivos. ¿Cómo será? ¿Cómo será que por allá había hasta la Juana del Pasquín? A varios periodistas de ese lado también manifestándose en rechazo a lo que hizo este degenerado. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar? ¿Las denuncias penales harían algo en su puesto como congresista, como representante a la Cámara? ¿Una denuncia penal lo puede inhabilitar? Y a todas estas, ¿dónde está la Procuraduría? En este caso, y en el caso del hermano de Álvaro Uribe, ¿dónde está? ¿Y dónde está la Corte? Que todo mundo se ha manifestado respecto a lo que hizo este asqueroso ser. Me refiero a Polo Polo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la Corte Suprema? Sinvergüenzas. Ahí está. Por eso la derecha se encubre su poder en las diferentes ramas del Estado. No les pasa nada. Traigo este post de Juan David Pedraza. Estoy totalmente de acuerdo con él. Es difícil entender a los opositores en el tema de la JEP. Hoy mencionaron que la FARC reclutaron y usaron a 18.677 niños entre 1996 y 2016. Miserables. Una cifra impactante que resaltan como algo muy grave, y es que lo es. Es que lo es. Pero esa misma JEP fue la que también dio a conocer las cifras sobre los mal llamados falsos positivos. Pero en este caso los opositores exigen ver la lista. Ambas revelaciones son igual de importantes y dolorosas para el país. Pero parece que algunos solo le prestan atención a unas, mientras ignoran a las otras. Total, Juan David. Totalmente de acuerdo con Juan David Pedraza. Traemos acá a Alejo Toro entonces. Un sector político se empeña en negar este genocidio a pesar de que hay militares condenados que confesaron estos crímenes e incluso aseguraron que el número de víctimas es mayor. 10.000. Pudo haber sido uno solo, pero sigue siendo sumamente doloroso, vergonzoso y repudiable, pues las Fuerzas Armadas tienen el deber de cuidar a los ciudadanos, no de eliminarlos. El banco de datos del conflicto arroja que al menos son 6.402 jóvenes que fueron asesinados a sangre fría por el ejército entre el 2002 y el 2008, es decir, en los tiempos de la seguridad democrática. No se puede tapar el sol con un dedo. Y acá Alejo Toro rescata este post. La JEP ha probado a través de distintas imputaciones y así lo han reconocido los máximos responsables que en distintas unidades del Ejército Nacional existió una política de conteo de cuerpos que llevó a que se cometieran entre 2002 y 2008 6.402 ejecuciones extrajudiciales conocidos como mal llamados falsos positivos. Listo, ¿no? Eso lo publica Alejo Toro. Entonces ahí hace ese post, hace ese pantallazo de ese post. Y aquí viene lo que les voy a decir, y les dije anteriormente el ejercicio que íbamos a hacer. Ven acá, vamos a ampliarlo un poquito, esto que es la pantalla del teléfono. A ver cómo le hacemos así. Bueno, así más o menos. Sí, ya está. Bueno. Ustedes háganlo en sus teléfonos. Entonces entren a la página de la JEP, la cuenta de X de la JEP. Muestre, a ver, lo ampliamos a ver un poquito más. Así nos salgamos del margen. Aquí ustedes, a ver, me corro un poquito, listo. Ustedes están viendo ahí, ¿no? Esta es la cuenta de X de la JEP. Ustedes entran acá
Y así es que pueden buscar cómo rescatar trinos anteriores. Trinos que se han enviado muchos años antes o épocas atrás en cualquier cuenta. Lo hago en el teléfono porque en el computador no he podido. No tiene esa opción. Entonces, ahí entran. Van aquí al buscar, ¿cierto? Entonces busca los posts dentro de esa cuenta y escriben falsos positivos. ¿Cierto? ¿Ustedes me ven ahí? Y ahí empieza a salir datos y datos y datos y datos. Todo esto que hay acá con el tema de falsos positivos es información de cómo se ha obtenido esa lista. Espere, lo pongo más grande. ¿Cómo se ha obtenido esa lista? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo han sido las investigaciones, medios y organizaciones que han participado para crear esa lista y para dar ese número por oficial? Entonces, cogimos varios de esos posts, como les dijimos, entrando a la cuenta de la JEP, pues cogimos varios. Y aquí tenemos, por ejemplo, este. Son, Jurisdicción Especial para la Paz, son 6.402 casos que surgieron de versiones, expedientes de la Fiscalía, informes de la Procuraduría, el Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía, el Centro de Memoria Histórica y Coeuropa, Coordinación Colombia-Europa, acá es Cifuentes, Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la JEP, frente a la priorización en el caso de los falsos positivos. Son 6.402 casos que surgieron de versiones voluntarias, expedientes de la Fiscalía, informes de la Procuraduría, el Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombiana, Europa, Estados Unidos. Magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP. Hay más. Vean esto. Santos, Jurisdicción Especial para la Paz. Todo dentro de esa cuenta. Eso nunca ha debido pasar, lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias víctimas de este horror. Desde lo más profundo de mi alma, que esto nunca vuelva a pasar. Juan Manuel Santos, quien se refirió a los falsos positivos ante la Comisión de la Verdad. ¿Y este qué? Más. Al menos 240 falsos positivos de 6.400 documentados por la JEP fueron cometidos en municipios de jurisdicción de la Cuarta Brigada bajo la comandancia del general Mario Montoya. ¿Qué sucedió durante la versión del acto fiscal de la Sala de Reconocimiento? Ahí está toda la información, todo lo que quieran saber. Acá hay más. La Sala de Reconocimiento de la JEP reitera el siguiente auto. La cifra de los 6.402 falsos positivos registrados en el 2002 y 2008, entre el 2002 y 2008, en el auto se corrigen errores involuntarios de digitación que en nada modifican el universo provisional de hechos en análisis del caso 03. Y por acá me puse a buscar esto que publica la JEP. Consideración de la Sala de Reconocimiento. A ver, la Sala identificó algunos errores involuntarios de digitación en algunas de sus cifras, pero que no fueron advertidas al momento de consolidar la versión final de la providencia. Un grave error. Pero que en nada modifica la cifra de 6.402 señalada por esta sala, relativa al universo provisional de hechos en el análisis del caso 03. Eso también está ahí en la cuenta de X de la JEP. ¿Qué más? Vea. La JEP revela su estrategia de priorización dentro del caso 03, conocido como el de falsos positivos. Por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008. Documentación es lo que hay. Centro Nacional de Memoria Histórica se manifiesta y dice: el Centro Nacional de Memoria Histórica rechaza las acciones del congresista innombrable, sobre los falsos positivos. Centro Nacional de Memoria Histórica ahí envía un comunicado también. Ministerio de Cultura por las mismas. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes rechaza el acto de revictimización ejercido por el representante a la Cámara Miguel Polo Polo en contra de la organización Las Madres de los Falsos Positivos en Colombia y de todas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales presentadas ilegalmente como bajas en combate en el país. Y traigo a Nilsson. Todo Colombia contra el miserable de Polo Polo. Pero la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, en absoluto silencio.
Pero en todo esto, ya el repudio que genera este innombrable es máximo. Pero más repudio genera Katy Jubinao y Miranda. Este miserable siempre ha hecho eso, siempre ha sido así y siempre ha mostrado esa cara. Le ha funcionado, allá está, allá lo han puesto y le llaman doctor, esos mismos que lo siguen. Pero más miserable, y no digo las palabras que merecen, Katy Jubinao y Catherine Miranda. ¡Qué par de! Y nos pusimos a hacer el mismo ejercicio para que de pronto no piensen que es que son posts. No, me gusta hacerlo cuando veo un post de esos que rescatan. Por lo menos Marce es una máquina rescatando posts, pues yo siempre voy y verifico. Voy y verifico a las cuentas, a esas cuentas, la realidad de si existe el post. Muchas veces los han borrado. Pero nos pusimos a hacer la tarea también en la cuenta de Jubinao. Y aquí tengo varios. 22 de febrero del 2021. ¿Qué pasará cuando la comunidad internacional, autoridades internacionales y medios internacionales empiecen a exigir justicia sobre los falsos positivos en Colombia? La vergüenza de no haber sido nosotros mismos quienes dimos la dimensión correcta a nuestra propia tragedia. En el 21. Por acá encontré más. Lo más tenebroso, perdón, ustedes no lo están viendo, el anterior fue este. Aquí ven la fecha, 2021, ¿sí lo están viendo? Sí, estoy por acá. Lo más tenebroso de la fosa de falsos positivos es que al parecer sería la primera, varias. Lo que aún falta por revelarse desde el fondo de la tierra es macabro y Colombia merece saber toda la verdad. 16 de diciembre del 2019. Según el uribismo, quienes condenamos los falsos positivos somos incitadores de odio y quienes los promovieron son estadistas. 14 de diciembre del 2019. Aquí le contesta María del Mar Pizarro. La indignación por los falsos positivos se quedó en el 2021 antes de las elecciones. Ahora, cuando un amigo tuyo ofende y revictimiza a las madres de los falsos positivos, mejor callar y sigamos con el orden del día. Esmeralda Hernández, ¿dónde está Margarita Cabello para tomar acciones frente al acto miserable de Polo Polo contra las víctimas del 6.402 mal llamados falsos positivos? A los alternativos los han sancionado por muchos menos. Cumpla con su deber, procuradora, y proteja los derechos de los colombianos. Obviamente no va a hacer nada. Obviamente no va a hacer nada. Y por eso lo hacen, porque esta gente sabe que no les va a pasar nada. Y la otra, y la señora Miranda, pidiendo que recortaran los tiempos de las intervenciones. ¿Acaso le molesta escuchar a las madres de los falsos positivos y todo aquel que se atreva a confrontar a su señor Uribe? Muchas miserables, de verdad. Espere. Recorta 2 minutos. Esto, a mi parecer, esa actitud de esas dos mujeres merece una denuncia, no sé. Y el cuento de que no, que las vamos a quemar y que no va a pasar. Esa gente ya tiene su campaña armada. Ya las vamos a volver a ver. Ojalá se quemen. Pero todo el uribismo les va a votar. Todo el uribismo y están muy crecidas con esa encuesta que las puso como las mejores congresistas. Hágame el favor. La Miranda, la Jubinao y la Pedraza, las tres encabezan esa lista. Déjense de mentirle a la gente. Déjense de mentirle a la gente. Viejo. Y el otro tema del uribismo que está cantando victoria por Santiago Uribe. Pues que no la canten. Aún queda la segunda instancia. Por ahí vimos a Julián Martínez enviando posts y hablando de eso precisamente. Que todavía queda la segunda instancia. Así que esto no está cerrado. Así que no canten victoria, uribistas. Como dice Wally, es un proceso aberrante. Creo que uno de los más dilatados de la historia del país. Impunidad sosa a causa del poder y las maromas judiciales. Y el del hermano. Porque el del hermano también pienso yo que es un proceso igual de aberrante
y también unos de los más dilatados de la historia del país. Esos dos, ¿cuánto lleva la lucha de Iván Cepeda en contra del miserable Matarife? ¿Cuánto lleva también? Entonces, que no cante victoria, uribismo, porque a pesar de, como dice Iván Mejía Álvarez, a pesar de que la justicia es del que tiene las pistolas y la plata, cuando Iván Mejía vio eso, o cuando entendió, Iván Mejía, periodista deportivo, abandonó el derecho. Los códigos son perfectos. La realidad es diferente. Un requiem por la justicia. Qué tristeza. Qué tristeza. Entonces, claro, la justicia es del que tiene las pistolas y la plata. Qué frase tan triste, pero que define perfectamente cómo es que actúa la justicia en Colombia. El caso de Santiago Uribe Vélez, una alerta a la manipulación de la justicia en Colombia. Un artículo de La Nueva Prensa, escrito por Liliana Pardo Montenegro. Las conexiones públicas de las redes grises de Santiago Uribe Vélez las hemos sostenido en el libro El bloque hegemónico colombiano, Rupturas y Continuidades, 2002-2012. Un extracto de lo documentado puede presentarse a continuación, junto a una revisión del análisis de prensa, según la noticia del 13 de noviembre de dejarlo absuelto. Aún la acusación realizada por la Fiscalía General de la Nación en el 2016 por los delitos de conformación de grupos paramilitares y el homicidio de Camilo Barrientos Durán. Santiago Uribe Vélez apareció en una fotografía con Fabio Ochoa Vázquez en una reunión social que evidenciaba su cercanía con el cartel de Medellín. La foto fue usada en los debates contra el paramilitarismo que promovió cuando era senador Gustavo Petro en abril del 2007, señalando los vínculos de Santiago Uribe con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Esta acusación fue ratificada por Juan Carlos Meneses, un mayor retirado de la policía, en declaraciones hechas ante el fiscal Hernando Castañeda, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Buenos Aires. Meneses afirmó que Santiago Uribe Vélez participó en la conformación, operación y desarrollo del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. En una entrevista que dio a Noticias 1 el 29 de septiembre del 2012, narró la visita que hizo a la finca La Carolina, en donde Santiago Uribe tenía una pista para el entrenamiento de un ejército privado. Noticias 1, 29 de septiembre del año 2012. Los amplios señalamientos que hizo Meneses en Argentina en presencia del reconocido defensor de derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, también fueron registrados en The Washington Post, que resaltó la ayuda económica que tuvo el gobierno de Estados Unidos, calculado en $6 millones entregados al gobierno de Álvaro Uribe, y los escándalos en que se vio implicado su mandato por la implicación de sus propiedades y las de sus familiares con el entrenamiento y accionar de grupos paramilitares por las infiltraciones del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, para espiar a opositores políticos, líderes de izquierda, periodistas y defensores de derechos humanos. Forero, año 2010. A Santiago Uribe también lo han acusado de tener relaciones cercanas con la Casa Castaño, fundadora del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, y de estar implicado en negocios de drogas con los hermanos Santiago y Pedro Gallón Henao, financiadores de grupos paramilitares, según las declaraciones dadas en el proceso de justicia y paz por los paramilitares Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, y Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo. En estas redes también figuraba en ese momento el senador Mario Uribe Escobar, el primo más cercano de Álvaro Uribe, que lo acompañó desde sus primeros acercamientos a la política. Uribe Escobar, condenado por la Corte Suprema de Justicia, fue juzgado por sostener reuniones con los jefes paramilitares en el departamento de Córdoba para obtener su apoyo electoral, por lo cual fue acusado del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley. En noviembre del 2012 quedó en libertad condicional, en 2013 quedó libre, ubicándose en la ciudad de Miami, Estados Unidos, lugar al cual han acudido a entrevistarlo para modificar las versiones de la vinculación de la familia Uribe Vélez con el paramilitarismo. Luego de pagar una condena de 5 años por tráfico ilícito de drogas extraditado en Estados Unidos, le fueron absueltas las indagatorias y condenas en el proceso de justicia y paz.
En las declaraciones ante Justicia y Paz, varios ex jefes paramilitares aseguraron que la hacienda Guacharacas, de propiedad de los hermanos Uribe Vélez, existió un grupo paramilitar para la década de los 90, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia. El Nuevo Siglo.com, año 2013. Estas declaraciones dieron lugar a una denuncia penal en contra de Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez, Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao, presentada por el representante a la Cámara Iván Cepeda el 11 de abril del 2012 ante la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, a los extractos referidos puede entender la relación de estos hechos con el macrocaso 808 de la Justicia Especial para la Paz, JEP, el cual vincula la responsabilidad penal de miembros de agentes estatales integrantes y no integrantes de la fuerza pública y grupos paramilitares, la caracterización de intereses económicos particulares. Agrupa hechos que están motivados por el control de los intereses económicos del territorio, sus riquezas y el acaparamiento de tierras de pobladores rurales. Una parte importante de los crímenes relacionados con la lucha contra insurgente fueron funcionales para los intereses económicos de actores legales e ilegales, al permitir crear las condiciones para la extracción de recursos naturales, la expansión de la frontera agrícola y la incorporación de nuevas tierras al mercado. JEP 2022. Sobre las actuaciones del bloque metro de la SAUC en el municipio de San Roque, Antioquia, debe constatarse los hechos que señalan los ex paramilitares Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, y de Juan Monsalve en las audiencias de Justicia y Paz por 3 masacres ocurridas entre 1995 y 1997, el Nuevo Siglo.com, año 2013. Las declaraciones de Juan Carlos Meneses, el mayor retirado de la policía, quien ejerció en el Distrito Policial 7 del municipio de Yarumal, Antioquia, refiere a la coordinación con la SIJIN para no intervenir en las actividades criminales de los 12 apóstoles, lo que permitía la comisión impune de homicidios y otros crímenes en la zona. También afirmó que Uribe Vélez, junto con otros ganaderos y comerciantes, buscaban la protección de la policía para operar sin restricciones. Nuevo Siglo 2024. Santiago Uribe Vélez fue interrogado por la Fiscalía en 1997 por los hechos que involucran secuestro, extorsión y homicidio cometidos por el grupo de los 12 apóstoles entre los años 93 y 94 en las poblaciones de Yarumal y Santa Rosa de Osos. Según lo contado por Meneses, el coronel retirado Pedro Manuel Benavides le dijo que el grupo tiene un jefe que se llama Santiago Uribe Vélez, que es el hermano del entonces senador. Él es un ganadero de la región que tiene la hacienda cerca de Yarumal, la hacienda La Carolina. Él es el jefe de este grupo paramilitar. Verdad abierta, año 2016. Este testimonio se encuentra en las audiencias registradas en la ciudad de Buenos Aires en el año 2010, corroboradas en declaraciones otorgadas ante la Justicia para la Paz, Especial para la Paz, JEP. Especificidad con la cual los policías Meneses y Benavides se refieren a los hechos ocurridos en el departamento de Antioquia comprende entender la forma en que operaron los paramilitares con la complicidad de fuerzas militares, agentes del Estado, funcionarios públicos. Los fines de estos operativos tienen hoy la tipificación de crímenes motivados por el favorecimiento de intereses económicos particulares, lo cual puede constatarse con el testimonio. Él me dice, vea Meneses, aquí hay una situación muy especial. Aquí hay un grupo de personas que hace limpieza, o sea, limpieza social. O sea, desaparecer a las personas que se identifican como guerrilleros, como ladrones, como secuestradores, extorsionadores o solo expendedores de vicio o viciosos. Usted lo único que tiene que hacer es que cuando ese grupo vaya a hacer un trabajo, tiene que colaborarles. El grupo tiene un jefe que se llama Santiago Uribe Vélez, que es el hermano del entonces senador Álvaro Uribe. Él es un ganadero de la región que tiene una hacienda cerca de Yarumal, la hacienda La Carolina. Verdad abierta, 2011. Además de los testimonios de Meneses y Benavides, también se hallan otros registros en los procesos de Justicia y Paz que relacionan a Santiago Uribe Vélez con los 12 apóstoles, entre estos las declaraciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien aseguró que aquel era el jefe de ese grupo armado ilegal. Los señalamientos que realizó Mancuso contra Santiago Uribe Vélez están documentados en audiencias públicas, resoluciones y sentencias judiciales con el suficiente peso probatorio para vincular su accionar delictivo en Antioquia. Las declaraciones en Chile ante funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en el Consulado de Colombia de Eusinio Pidea Luján, ex trabajador de la finca La Carolina,
dan cuenta de un testimonio muy cercano a la familia de Santiago Uribe Vélez. Ese trabajador rural estuvo allí entre los años 93 y 94, 1993 y 1994, justamente cuando los llamados 12 apóstoles incrementaron sus acciones sicariales contra personas señaladas de delincuentes y colaboradores de la guerrilla. Además de las conexiones con los 12 apóstoles, también han señalado a Santiago Uribe Vélez de tener nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia en las declaraciones del ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán. Aseguraron que Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, tuvo una relación cercana con la llamada Casa Castaño, el núcleo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Santiago Uribe fue la persona que relacionó al empresario bananero Raúl Hasbún Mendoza, alias Pedro Ponte y Pedro Bonito, con Vicente Castaño en una casa en el barrio El Poblado de Medellín, también procesado en los procesos de justicia y paz por paramilitarismo. Las declaraciones de Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo Sierra, narcotraficante y paramilitar de las AUC extraditado a los Estados Unidos en mayo del 2008, también implican a Santiago Uribe Vélez. Los testimonios recolectados por investigadores de la Corte Suprema de Justicia contienen la acusación en la cual Sierra aseveró que Santiago Uribe tenía negocios de narcotráfico con los hermanos Santiago y Pedro Gallón Henao, el primero de ellos procesado y condenado por financiar grupos paramilitares. Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez también están señalados de participar de la masacre perpetuada entre el 25 y el 28 de octubre de 1997 en el corregimiento del Aro, del municipio de Ituango, en el norte de Antioquia, durante su periodo en la gobernación de Antioquia, año 1995 a 1997. El paso por la gobernación tiene como representante del paramilitarismo a Pedro Juan Moreno, jefe paramilitar que fue secretario de gobierno de la gobernación durante el periodo en el cual se aprobó la cooperativa de seguridad Convivir de Yabanc, defensores de Yarumal, Valdivia, Angostura y Campamento, con personería jurídica otorgada por la resolución 42395 del 22 de noviembre de 1996, firmada por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Verdad abierta, año 2011. El caso del asesinato de Camilo Barrientos Durán, conductor del bus asesinado por los 12 apóstoles, fue tomado por Daniel Prado Albarracín, apoderado judicial de la familia Barrientos. En entrevista publicada en el año 2019, afirmó que en 2016 quien tomó la decisión en segunda instancia de acusar a Santiago Uribe Vélez fue el fiscal Néstor Humberto Martínez. Su renuncia a la defensa del caso ocurre en muy extraños sucesos, siendo nombrado embajador en Bélgica en septiembre del 2024, con ratificación un mes previo de la absolución de Santiago Uribe Vélez. En la secuencia de las respuestas puede entenderse que fueron documentadas entre 40 y 45 pruebas testimoniales durante la etapa de juicio, con las cuales el trabajo de investigación de la Fiscalía General de la Nación avanzó para juzgar sobre los delitos de conformación de grupos paramilitares y la muerte de Camilo Barrientos a Santiago Uribe Vélez. En la declaración de Meneses, aseguró que el oficial retirado también contó que los hombres de Santiago Uribe asesinaron un supuesto colaborador de la guerrilla. Según él, el ganadero le dijo: le voy a mandar a los muchachos, vamos a cometer ese acto contra esa persona que colabora con la guerrilla. Esta es una persona conocida, es guerrillero, se llama Rodrigo Barrientos, es conductor de un carro que utilizan como bus. Ya lo tenemos identificado que es la persona que suministra los víveres a la guerrilla. Inicialmente, el caso contra Santiago Uribe Vélez fue archivado en 1999 por falta de pruebas. Las pruebas fueron entregadas en el año 2010 en las declaraciones que dio el policía Juan Carlos Meneses frente a Adolfo Pérez Esquivel, director del Servicio de Paz y Justicia, Venus Smuckler, presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas, y Ernesto Moreo, representante de la Asociación Americana de Juristas, entre otras personalidades presentes en el auditorio de Buenos Aires, Argentina. A Meneses le entregó el cargo en el municipio de Yarumal el coronel retirado Pedro Manuel Benavides, quien le dio las indicaciones respecto a la vinculación de los cuerpos oficiales de la policía con los paramilitares de los 12 apóstoles. Meneses dio con detalles la dimensión del proceso de conformación de paramilitares en la misma finca de Santiago Uribe Vélez. El oficial retirado contó que se reunió por tercera vez con Santiago Uribe en su finca, luego de haberle colaborado mucho, y le mostró la zona donde entrenaba a sus hombres. Detrás de la plaza ellos tienen una pista de entrenamiento para paramilitares, una pista con todos los obstáculos para un entrenamiento militar, la escalera, la telaraña, todos.
Él me dice, mira, aquí es donde entreno a mis muchachos. En la finca él mantenía gente armada con escopetas, con fusiles. Él incluso tenía una subametralladora. Esa vez Santiago también me muestra una lista, porque él tenía una lista de las personas que iban asesinando. Verdadabierta.com, año 2010. En esta concurrencia de crímenes también se halló implicado el sacerdote Gonzalo Palacios del municipio de Yarumal, de la Iglesia Católica. Estuvo preso de manera cautelar y después quedó en libertad por falta de pruebas en su contra. Verdad Abierta, 2010. Igualmente, han estado vinculados políticos implicados y condenados por nexos con el paramilitarismo, procesados por la Corte Suprema de Justicia, Antonio Valencia, de Alas Equipo Colombia, Rubén Darío Quintero y Luis Humberto Willis, de Cambio Radical, y el policía Alexander de Jesús Amaya. La decisión de absolución, anunciada el 13 de noviembre, contiene 219 páginas y ordena compulsar copias para que se investigue por falso testimonio a Alexander de Jesús Amaya Vargas, a Álvaro Vázquez Arroyave, a Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, a Pedro Manuel Benavides Rivera y a Camilo Vázquez Arroyave. Los más de 40 testimonios que han vinculado a Santiago Uribe Vélez con la conformación del paramilitarismo y el homicidio de Camilo Barrientos Durán están siendo manipulados por el juez Jaime Herrera Niño del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Antioquia, quien le ha absuelto de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Este es uno de los casos judiciales más dilatados en la historia reciente de Colombia. Las implicaciones de la relación de Santiago Uribe Vélez con su hermano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dan cuenta de la continuidad de los funcionarios adeptos al paramilitarismo, cegados ante la demanda de justicia de víctimas y de los familiares que padecieron la perpetuación de los delitos de la estructura criminal de los 12 apóstoles. Santiago Uribe Vélez es culpable de la conformación de paramilitarismo en su finca La Carolina, según múltiples elementos probatorios. Fueron entrenados ejércitos paramilitares, la complicidad de la fuerza pública en los crímenes perpetuados de más de 150.000 campesinos y campesinas en los pueblos del departamento de Antioquia no pueden quedar en la impunidad. La interpretación jurídica debe tener límites y las cortes deben pronunciarse a favor de quienes les han demandado la administración de justicia. Repetimos, la columna fue escrita por Liliana Pardo Montenegro para La Nueva Prensa. ¿Qué podremos esperar entonces? Que no canten victoria, dijimos anteriormente. Que no canten victoria. Pero, o nos quedamos con el post de Iván Mejía. La justicia es para los que tienen las pistolas y la plata. Esperemos a ver. Bueno. Esto no lo voy a ubicar, esta sección que tengo acá. Traigo a Ida Bella, tengo a Gustavo Petro, en fin. No la voy a llamar ñapitas, la ñapita la dejamos más adelante. Entonces, hablamos al principio de la situación, de las lluvias, de las fuertes lluvias que se están presentando en Colombia. Hablamos también de la declaración de emergencia en nuestro país. Hablamos de 1.7 billones de pesos, que es lo que el gobierno ha calculado para las primeras ayudas y lograr la bisagra, que es lo que nos lleva a las reubicaciones en las zonas de alto riesgo de la población. El mapa de alto riesgo no existe. Se le recomendó por una ley a los municipios a través de los planes territoriales hacerlo, pero la mayoría de los municipios no tienen dinero para hacerlo y tiene que ser asumido por la nación, expresó el presidente Gustavo Petro. Escuchemos a Gustavo Petro cuando llegó a Quibdó, en el departamento del Chocó. Es 1.7 billones lo que hemos calculado para primeras ayudas y para lograr la bisagra que nos lleve a solucionar a través de reubicaciones en las zonas de alto riesgo la población. El mapa de alto riesgo de Colombia no existe. Se le encomendó por una ley a los municipios a través de los planes de ordenamiento territorial hacerlo. Pero la mayoría de los municipios de Colombia, sobre todo los más expuestos, pues no tienen ni el dinero y la capacidad para resolver ese tema y tiene que ser asumido por la nación. Y no al estilo de San Andrés. No es desde la oficina de Bogotá como se puede diseñar un plan urbanístico en una región de cultura completamente diferente, que fue lo que pasó, la mala experiencia de San Andrés y Providencia, que terminó en un desfalco. Y eso no puede seguir sucediendo a través de la ONG-RD, que viene de desfalco mientras los desastres crecen
en magnitudes cada vez más grandes. Entonces, lo primero es garantizar que la UNGRD no desfalque los dineros de la nación, que en emergencia se pueden conseguir difícilmente, y en segundo lugar, que la misma UNGRD no solamente trabaje los planes de atención inmediata, sino las posibilidades de salir a través de la reubicación en general, no siempre es el mecanismo, depende de cada circunstancia. La reubicación de un caserío, de un barrio, de un núcleo poblacional que está en alto riesgo es fundamental. Muy bien por todo eso. Vamos a ver cómo se va a manejar. Ojalá, por supuesto, que no sea como Providencia, ¿no? Bueno, era lo primero que teníamos de Gustavo Petro. Aparte tengo este post. Vea lo que dice referente a la ley de financiamiento, la ley de cofinanciación. La oposición, bajo la orden de Cepeda, el presidente del Congreso, ha desechado la conversación con el gobierno nacional sobre la ley de cofinanciación. Eso se sabía, ya había mostrado Cepeda cuál iba a ser su actuar, ¿no? Entonces, ponen por encima el chantaje sobre el gobierno y su prevención contra el gobierno nacional que los intereses de la estabilidad económica de la paz. ¿Y qué hacemos? Creen con mucho egoísmo social que si el gobierno se queda sin dinero no podrá cumplir su programa de gobierno. Es eso. Y el pueblo votará entonces por la política tradicional sobre la que endeudó a Colombia entre el 2020 y el 2021. ¿O creen falsamente que sin dineros presupuestados el gobierno perderá apoyo popular y será fácil derribarlo para que el presidente del Senado asuma la conducción del Estado y se vaya el fantasma que detestan, el gobierno de la paz y la justicia social? ¿Recuerdan cuando dijimos que todo esto, el golpe de Estado, a dónde terminaba y quién terminaba encargado? Que no era Francia, el que asumía era Efraín Cepeda. Creo que incluso Gonzalo Guillén también mencionó este tema en un post. ¿Cómo brincaron? ¿Cómo saltaron? El mismo Efraín Cepeda. ¿Qué hicieron? ¿Qué días? Sancionaron a los representantes de ese partido que votaron a favor de la reforma pensional. Sancionados, no tienen derecho a voto ni nada y ninguna actividad que tenga que ver con el conservatismo. Vuelve y lo dice Gustavo Petro. Ahora, esta teoría cobra mucha vigencia. ¿Con qué va a salir ahora Efraín Cepeda? ¿Con qué va a salir? Sí, es lo que quieren. Eso que dice Gustavo Petro es totalmente cierto. Y vaya post Sacrifican que las empresas bajen sus impuestos, como propone la ley de cofinanciación, solo para que no se pongan impuestos a las petroleras y carboneras extranjeras. El gobierno va a actuar para impedir un default que se puede producir solo por las cegueras sectarias de algunas de las comisiones económicas del Congreso. ¿Y qué? ¿Y qué, mi presi? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, mi presi? ¿Qué vamos a hacer? Siguiente. No son yapitas, ¿no? Traemos es que de verdad queda uno. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que nos preguntamos. Y también supimos que la Corte Suprema de Justicia le negó la libertad a Salvatore Mancuso Gómez y se pronunció sobre el fondo de su designación como gestor de paz por parte del gobierno nacional. Un mensaje de la senadora Aida Bella a la fiscal general de la Nación es este. ¿Por qué el gobierno estadounidense sigue insistiendo en que fueron ellos los que adquirieron Pegasus, cuando el fabricante israelí NSO Group ha dejado claro desde septiembre del 2024 que esa herramienta de espionaje fue vendida y adquirida por el gobierno colombiano y más particularmente por la DIPOL? ¿Por qué los subalternos del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en particular de la Policía Nacional, consideran que no deben informar a su máximo jefe y presidente de la República con relación a esta donación? ¿Por qué? ¿Por qué el presidente de la República no está informado de todo lo que acontece en asuntos de inteligencia que afectan gravemente nuestra soberanía nacional? Y finalmente, ¿por qué insisten
en la teoría de confundir una supuesta donación del gobierno estadounidense que, según fuentes de la Casa Blanca, fue entregado al gobierno colombiano en 2020 y cesado en 2022, cuando todas las evidencias de pagos, vuelos, matrículas de aviones, bitácoras de vuelo, tránsito de aeronaves en tierra, reserva de hoteles, ingresos de Migración Colombia, dejan establecido de manera incontrovertible el papel de la DIPOL en todo este entramado que ahora quieren disipar. Ante esta inaceptable cesión de la soberanía nacional y una posible traición a la patria, la fiscal general debe investigar la trazabilidad de los dineros que ingresando lícita o ilícitamente a Colombia. Por eso los colombianos estamos realmente indignados ante unas declaraciones de que más Pegasus deben ingresar en 2026. Señor presidente, se necesita no tener el mínimo de dignidad para hacer semejantes informaciones. Y otra de las noticias, después de escuchar el mensaje que le envía la senadora Aída Bella, la gran senadora Aída Bella, a la fiscal general de la Nación, el tema de Álvaro Leiva. Gustavo Petro tampoco se había manifestado. Aquí tengo un post que ha enviado respecto al tema de Álvaro Leiva y otro que acaba de enviar. Listo, entonces vamos con este primer post. El tema de la suspensión de Álvaro Leiva. Me ha tocado mostrar a la opinión pública el desastre que representa para un país que una empresa privada busque controlar los datos privados de la ciudadanía y que además tenga el manejo de los escrutinios electorales como Thomas Gregg Sons. No me gustó para nada lo que pasó en la Cancillería, donde iban a premiar esa empresa con un pliego de licitación sastre, con el que esa empresa siempre gana. Lo mismo ha sucedido en la registraduría con la misma empresa. Mi crítica a ella me atrae la oposición del ex registrador Vega y de mi anterior amigo Benjamín, hoy firmante de la defecio del CNE. Pero lo que ha hecho la procuradora con Álvaro Leiva es un acto de inmensa injusticia. Ha inhabilitado políticamente a Álvaro Leiva con una sanción de pérdida de sus derechos políticos a perpetuidad. Eso es un choque de frente contra la Convención Americana de Derechos Humanos que prohíbe taxativamente a las autoridades administrativas quitar derechos políticos. Que un administrador, sin ser juez, quite derechos políticos solo es propio de las dictaduras, no de las democracias. Con el cambio de doctrina del Consejo de Estado tenemos un poder judicial que respalda a la procuradora en el camino de destruir la Convención Americana de Derechos Humanos, en contra de sentencias de la Corte Interamericana a la que se le quiere quitar la fuerza de sus sentencias, porque todas van a garantizar derechos fundamentales del pueblo. Se debilita así la justicia y se hace triza la paz, que es la consigna de las extremas derechas, que solo pueden crecer y anhelan dictaduras y violencias. Colombia no necesita disminuir su democracia, sino ampliarla para alcanzar libertad, paz y democracia. Oiga, grave lo que dice acá Gustavo Petro. Con el cambio de doctrina del Consejo de Estado, tenemos un poder judicial que respalda a la procuradora en el camino de destruir la Convención Americana de los Derechos Humanos, en contra de sentencias de la Corte Interamericana, a la que se le quiere quitar la fuerza de sus sentencias, porque todas van a garantizar derechos fundamentales del pueblo. ¿Así? ¿Y qué? No pasa nada. ¿Qué pasó con las marchas? ¿Qué pasó con todo este tema? Siguen haciéndolo y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo. ¿Y qué? ¿Ah? Este es el post, otro post que envía Gustavo Petro hace pocos minutos. Dice Francisco Castellanos: a varias personas nos han amenazado de muerte por apoyar las reformas sociales propuestas por el gobierno de Gustavo Petro y las investigaciones no avanzan en la Fiscalía. Eso es lo que publica defensor de Derechos Humanos, Litigio Estratégico Internacional, Políticas Públicas, Asuntos Regulatorios, Investigaciones Especiales. Francisco Castellanos. No avanzan las investigaciones en la Fiscalía, pedimos protección al Estado, UNP Colombia, Policía Colombia, que defender la vida no nos cueste la vida. A los comunistas y primera línea que quieren acabar con la salud. Ahí llega el mensaje.
La extrema derecha quiere la eliminación de la diferencia. Es el post de Gustavo Petro. Es solo fascismo reeditado en tiempos contemporáneos. La investigación de las amenazas casi nunca ha dado resultados. Muchas provenían de las mismas instituciones públicas. Por favor, señora Camargo. Esto no lo dice Gustavo Petro, ojo, lo digo yo. Por favor, señora Camargo. Ahora sí, lo que dice Gustavo Petro. Es hora de una profunda investigación en la Fiscalía. El uso de la amenaza debe desaparecer en Colombia. Grave. A mí por ahí también me escribieron cosas feas. No he recibido así muchos mensajes. Sí los he recibido, no voy a decir que no. Pero hace pocos días también recibí uno feo. Incluso lo tengo de pantallazo y denuncié esa cuenta ante la plataforma. Porque sí, es fácil, ¿no? Es fácil lanzar una amenaza y muy feo eso en el sentido porque muchas veces ese mensaje también llega a mi esposa porque a ella le gusta leer los comentarios. Cuando colgamos algún video, pues a ella le gusta leer los comentarios que hace la gente y pues en base a eso también miramos qué aportes nos hacen, qué correcciones nos hacen. Bueno, a ella le gusta y mi hijo también es de los primeros que llega a mirar los comentarios. No sé, ellos siempre, los adolescentes, como que tienden a mirar de una al comentario y a ver, pues así lo hace él. Él siempre mira los comentarios y me dice, vea, muy bien, oiga, tiene que hacerle más acá. Ellos son también parte de este proyecto. Pues, feo eso de las amenazas. Vamos a ver si las investigaciones avanzan con todo lo que tiene la Fiscalía en este momento. Una más que necesitamos que se ponga manos a la obra, como dicen, ¿no? Que se cree una comisión investigativa, no lo sé cómo sea. Bueno, llegamos entonces ahora sí a lo que son las ñapitas. Esto sí lo podemos llamar como ñapitas. Y la primer ñapita es esta que publica Nilsson. Una sesión para discutir un proyecto de ley que castiga el ausentismo, ojo, se levantó por falta de quórum. Así o más HP. Nilsson, me encanta esa cuenta. Me encanta. Ese es frentero. Me dice, buenos días, país, donde el polo. Así son a veces los posts de buenos días, pero vean esto, ¿no? Una sesión para discutir un proyecto de ley que castiga el ausentismo se levanta por falta de quórum. Colombia. Es que eso solo pasa en Colombia, definitivamente. Vídeos. Se nombra un fiscal anticorrupción y es detenido por corrupto. Y ahora es abogado por ahí, ¿no? Otra vez, abogado activo. Válgame Dios. Y esta otra ñapa, dice Paola Echeverría. ¿Existe algún mecanismo popular para sacar a este despreciable del Congreso? Firmatón o algo por el estilo. Y contesta el Rodri, manifestantes arrojan un diputado a la caneca de la basura. Sería una muy buena forma. De verdad que tendrían que hacer un contenedor para echarlos a todos. Bueno, entonces llegamos así al final de este contenido. Reviso otra vez la cuenta de Gustavo Petro. A ver qué dice nuestro presi. No, por el momento no hay nada así nuevo. A ver si se me escapa algo. Bueno, no. A ver, actualizar. No, ese fue el último. A ver esto. Sí, envía un post también de las madres de los falsos positivos de Colombia. Son muchos años de lucha, muchos años soportando humillaciones y revictimizaciones. Ayer vimos también una madre, ¿no? Una madre, vean esta imagen ayer, donde una madre le metió por allá su manazo, una señora heroína. No tengo el post acá, pero sí vimos cómo una señora le metió su manazo a Polo Polo. Acá lo que tengo es esto que publica. No es ese. Era otro que tenía yo acá con la discusión. Este era.
Espere que ustedes, esta señora por acá que vieran, esta de azul, ella, mire cómo estaba de ahí afectada. La vimos después que afortunadamente estaba bien, por supuesto. No es para menos. Me imagino lo que estaba sintiendo ella en ese momento. Bueno, llegamos entonces ahora sí al final de este contenido. Esperamos que haya sido de su total agrado y nos vemos en la próxima. Y como siempre, gracias totales, eternas, infinitas. Abrazo tototototes ancestrales desde la distancia para todos ustedes. Un feliz día. Esperamos también que las lluvias en Colombia, acabo de hablar con un amigo en Bogotá, me dice que por el momento ha calmado un poco la lluvia en esta zona, pero que se prevé que va a llover más tarde. Así que nuestro mensaje de apoyo y de fuerza para todos allá en Colombia con estas emergencias climáticas que estamos viendo en el mundo entero. De aquí acabamos de salir de una fuerte. Nos vemos entonces. Abrazos, besos. ¡Mua, mua, mua! Miles de bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima. Chao.